Bien, jóvenes, buenos días con todos. Recordando lo que hemos visto durante las últimas clases, que es el tema de magnetostática, hemos trabajado con la ley de Biot-Savart y esta ley de aquí la hemos utilizado, ¿no? Una ley fundamental, en la última clase para mostrar que la divergencia del campo magnético es cero, lo que implicaba que el flujo del campo magnético sobre cualquier superficie cerrada también es cero. Esto tiene que ver con la no existencia de monopolos, ¿no? Además, vimos que podíamos también calcular el equivalente al camino, ¿no? Sería esto de aquí. Este es un camino, la integral de camino del campo. Nosotros habíamos mostrado que esta integral de camino es mu sub 0, ¿no? Por la corriente encerrada. Le habíamos puesto así. ¿Sí? Y bien, eso de aquí era la que llamábamos la ley de Ampère, ¿no? Note que esta expresión es diferente a lo que se encuentra para el campo eléctrico. Entonces, esto ya lo había comentado, lo repito aquí. En el caso del campo eléctrico, esta integral, a ver, un segundo, parece que... Ah, ya. Ya, ahora alguien me pregunta para crear el camino, ahora vamos a comentar algunos problemas. Ahí lo explicamos mejor. Bien, entonces, recuerde que esto de aquí es diferente para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico, la integral de camino, sobre un camino cerrado, si es que fuera cerrado, esto siempre es cero. Porque la fuerza eléctrica, habíamos visto que es una fuerza conservativa, entonces el trabajo solamente depende de las posiciones final e inicial. Si el camino es cerrado, entonces tanto la posición inicial como final es la misma y por lo tanto esta integral siempre salía cero. Justamente debido a esta propiedad, en el campo eléctrico pudimos asociar un potencial. Y este potencial nos permitía calcular el campo eléctrico, ¿no? Nos permitía decir que el campo eléctrico es menos la divergencia del potencial. Entonces, si usted recuerda lo que hicimos en electrostática, fue más o menos esta la forma, ¿no? Definimos el potencial para poder calcular el campo eléctrico. El potencial hay veces es más fácil de calcular porque es una cantidad escalar. Y cuando ustedes vean otros cursos más adelante, usted va a ver que todo se basa en calcular el potencial. No, el potencial es la unidad fundamental. Ahora, en el caso del campo magnético no se puede hacer eso porque esto no sale cero. Entonces no se puede definir un potencial escalar, ¿no? No hay el equivalente escalar. Este resultado me impide construir un equivalente escalar para el potencial. Entonces no hay un potencial escalar magnético, ¿no? Entonces, debido a este término, no hay, ¿no? No hay el equivalente escalar al potencial, ¿no? Al potencial eléctrico. Al potencial. ¿Ya? Esta es una diferencia muy importante de la magnetostática, ¿no? Bien.
Me preguntan si ese camino en la ley de Ampère es cualquiera. Sí, es cualquiera, basta que sea cerrado. Esto basta que sea cerrado. ¿Sí? Bien, obviamente a partir de aquí podemos encontrar también una expresión vectorial, o disculpe, una expresión diferencial para la ley de Ampère. Ya, esto lo vamos a hacer todavía en esta clase. Primero voy a hacer un par de ejemplos y de ahí vamos a encontrar esta expresión, pero ya usted puede ir imaginándose cómo es la expresión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, la expresión integral era esta, ¿no? El flujo del campo eléctrico igual a la carga encerrada, ¿no? Sobre E0. Y cuando pasábamos a su expresión diferencial, era la divergencia del campo eléctrico y aquí no era la carga, no era la densidad de carga, ¿no? Bueno, de la misma forma, pues, en el campo magnético, ¿no? Aquí tenemos a la corriente. Cuando pasemos a la forma diferencial, esto va a ser la densidad de corriente, ¿no? La densidad de corriente usted sabe que es el vector J, ¿no? El vector J va a aparecer por aquí. Pero eso vamos a verlo todavía un poco en la última parte de la clase, ¿ya? Bueno, este es un resumen, más o menos, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ley de Biot-Savart y estas dos relaciones. Entonces voy a trabajar algunos ejemplos todavía con la ley de Ampère para poder calcular esta parte, ¿sí? A ver. Sí, un segundo, por favor. Voy a... Bien, jóvenes, disculpen ahí. Ya, entonces, más o menos esto era el resumen, ¿no? Ahora voy a hacer un par de ejemplos más para la ley de Ampère. La ley de Ampère, cuando usted construye la integral de camino, es cualquier camino, ¿no? Solo que usted lo tiene que escoger a conveniencia. Bueno, no todos los problemas se pueden resolver con la ley de Ampère. Son problemas que tienen algún tipo de simetría. Vamos a ver unos ejemplos ahora, ¿ya? A ver, ejemplo. Ejemplo. Bien. Entonces, por ejemplo, podemos considerar el caso de una corriente fluyendo sobre un cilindro. A ver, voy a poner aquí. Voy a poner un poco más grande.
Entonces, por ejemplo, considere que este es un cilindro muy largo, ¿ya? Considere que es un cilindro muy largo sobre el cual circula una corriente, ¿no? O pasa una corriente, ¿no? Mejor tiene, ¿no? Porque pasa, parece que pasa una vez y ya no pasa, ¿no? El cual tiene una corriente. Una corriente I, ¿sí? Que fluye sobre él. Bueno, podemos considerar que este cilindro tiene radio R, ¿no? Entonces, vamos a dibujar aquí rápidamente los ejes. A ver. Ujú. Listo. Bien, entonces estos son los ejes del cilindro. Bien. Ahora, esta corriente puede fluir de varias formas, jóvenes. Podemos tener que la corriente fluye a lo largo de la dirección del eje Z, sobre todo del área transversal del cilindro. Podemos considerar que la corriente fluye solamente sobre las superficies del cilindro, o sea, sobre la cara lateral de esta sección del cilindro. Inclusive podemos considerar que la corriente fluye del eje de simetría del cilindro hacia afuera de forma radial o inclusive de forma circular, es decir, fluye sobre la superficie, pero de esta forma, ¿no? Una forma así, ¿no? Circular. Entonces, realmente hay varios tipos de configuraciones para el flujo de la corriente. Entonces, nosotros vamos a ver algunos de ellos el día de hoy, ¿ya? Con este mismo ejemplo, pero resolver para algunas distribuciones. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, caso más simple, voy a suponer que la corriente fluye hacia abajo y en este primer caso voy a suponer que es sobre la superficie, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? La corriente está fluyendo solo sobre la superficie del cilindro y en la dirección Z negativo, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, yo quiero calcular el campo magnético en cualquier lugar del espacio. Entonces, como aquí hay una cierta simetría, el problema me ofrece esa simetría, una simetría cilíndrica. Entonces, en este tipo de problemas conviene utilizar la ley de Ampère. Primero, antes de utilizar la ley de Ampère, tenemos que determinar cuál es la dirección del campo magnético. Porque, por ejemplo, si usted utiliza la ley de Ampère, vamos a suponer, usted dice, bueno, voy a utilizar la ley de Ampère, esto parece que tiene una simetría de tal forma que yo puedo tomar un camino, por ejemplo, circular, ¿no? Una circunferencia alrededor para calcular afuera, ¿sí? Y usted dice, bueno, este es el camino, este es un diferencial de camino. Entonces, cuando se hace el producto escalar del campo con el diferencial del camino, en este caso, por ejemplo, usted no sabe cuál es el producto de esto, porque usted no sabe la dirección del, disculpe, campo magnético, usted no sabe la dirección del campo, ¿no? Usted de repente va a poner esta integral y va a decir, bueno, esto es B por el camino total, ¿no? Por la longitud total, o sea, 2pi por ρ, por ejemplo.
Pero, ¿qué le garantiza a usted que el campo es paralelo al diferencial de caminos? O sea, usted está diciendo que el campo siempre es así. Pero, ¿por qué el campo no tiene una componente vertical, por ejemplo? De tal forma que usted está calculando solo una de las componentes, ¿no? Se estaría calculando solo la componente ρ. ¿Y cómo calcula la otra componente? ¿No? Entonces, antes de usted tomar un camino, a menos que usted esté familiarizado con el problema, usted debe, pues, analizar, ¿no? ¿Cuál es la dirección de ese campo? De tal forma que tome el camino adecuado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Igual como hicimos la clase pasada para calcular el campo debido a una línea infinita de carga, ¿no? Bien. Entonces, vamos a relacionar este cilindro con algo que ya conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de campo ya conocemos su dirección? Bueno, el único que hemos visto realmente utilizando la ley de Ampère es el campo producido por una línea de corriente infinita. Bien, nosotros podemos considerar que este cilindro sobre el cual se transporta esta corriente está formado por infinitas líneas de corriente, todas ellas paralelas al eje Z, de tal forma que ellas juntas forman la superficie del cilindro, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque yo ya sé cuál es la dirección del campo debido a una línea de corriente, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, suponemos que la superficie, ¿no?, del cilindro está compuesto por infinitas líneas de corriente. Todas ellas, ¿no?, paralelas al eje Z. Estoy haciendo esto solamente para hacer un análisis, ¿no? Bien. Entonces, esto tiene bastante sentido y debido a cada línea de corriente yo sé cuál es la dirección del campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, debido a esta línea, justo a esta, que estoy resaltando aquí, el campo es ¿cómo? El campo es radial. O circular le hemos llamado, disculpe, ¿no? Esta dirección, ¿no? Fi. El campo es circular. Entonces, debido a todas las líneas, también es circular. Entonces, usted, no importa dónde tome la línea, considere esta línea, por ejemplo, el campo que produce esta línea en algún punto del espacio, por ejemplo aquí, también es circular. O sea, está en el plano XZ. Disculpe, XY, ¿no? Está en el plano XY en este caso. Entonces, el campo producido también por este cilindro será circular, pues, ¿no? No sé si eso va quedando claro. ¿Ya? Ahora, claro, dentro del cilindro, por ejemplo, ya sé que es circular, pero ¿en qué sentido circular? Porque aquí hay dos sentidos, visto desde el eje Z positivo, ¿no? Está el sentido horario y está el sentido antihorario. ¿Cuál sería el sentido? A ver, eso tenemos que analizarlo también ahora. Entonces, para ello, yo ya sospecho que un buen camino es un camino circular, porque el campo es circular. Entonces voy a construir aquí un camino circular. Es cualquier camino, pero usted tiene que escoger uno que sea adecuado, pues. Entonces aquí hay un camino circular, está dentro del cilindro. El camino tiene que ser cerrado. ¿Sí? Ya, a ver, me preguntan del caso de la clase pasada, que tomamos un rectángulo, por ejemplo. Ya, ese era otro tipo de simetría. En la clase pasada no podíamos tomar un cilindro, disculpe, una circunferencia como aquí. En la clase pasada teníamos un plano.
Pero este plano es infinito. Entonces, como es infinito, el campo magnético en cualquier punto a una determinada altura es el mismo. O sea, si este es H y esto es H, el campo aquí debe ser igual que aquí. En magnitud, por lo menos, debe ser igual. No tendría por qué ser diferente, ya que visto desde este punto, o desde este punto aquí arriba, la configuración de corriente es la misma que visto de aquí, porque el plano es infinito. Usted no va a decir que aquí, visto de aquí, bueno, pues hay más carga a la derecha que a la izquierda. No, porque es infinito para ambos lados. Infinito, infinito. Entonces, como es el mismo en estos dos puntos, por ejemplo, a la misma altura, entonces conviene tomar un camino que sea así, que sea recto, que siempre se mantenga a la misma altura. De tal forma que en toda esta región el campo uniforme y usted no tenga que integrar. Recuerde que la idea de la ley de Ampère y la ley de Gauss es no integrar esta expresión. O sea, en el sentido de que no va a resolver por una integral complicada, ¿no? La idea es que el campo pueda salir de la integral. Entonces, en ese caso, convenía tomar un camino así, ¿no? Y claro, sobre las otras, como tenemos que cerrarlo, tomé un rectángulo, porque tenemos que cerrar el camino. Bueno, ahí mostré que sobre los lados de aquí, el producto del campo magnético con el diferencial de L es 0, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso no tendría sentido que yo tome una circunferencia. Porque sobre cada uno de estos puntos, el campo no tiene por qué ser igual, ¿no? Porque ya estos puntos están a diferentes distancias del plano. Entonces, aquí ya no tendría por qué ser igual. Entonces, cuando yo integro esto, la magnitud de B ya no es uniforme sobre este camino. Yo no los puedo sacar de la integral. Bueno, más o menos es algo así, ¿no? Es más o menos como la ley de Gauss, ¿no? Hay que encontrar un camino adecuado para la configuración de carga. Bien, en este caso, como hay una simetría, observen, entonces, sobre cada uno de los puntos de este camino, el campo tiene que ser el mismo en magnitud. No tiene por qué, no tendría sentido que él sea más grande de este lado que de este lado, en este punto. Tendría sentido porque es totalmente simétrico el cuerpo. Entonces, en magnitud tiene el mismo valor. Lo que nos falta determinar es su dirección, ¿no? Pero ya vimos ya que la dirección es circular. Bien. Claro, la cuestión sería ahora circular hacia dónde, por ejemplo, en este punto. ¿Circular hacia allá o circular hacia aquí? ¿Hacia dónde sería así? Bien, entonces para ver eso, considere lo siguiente. Considere la contribución de dos de estas líneas infinitas de corriente que conforman al cilindro. Entonces, por ejemplo, voy a tomar estas de aquí, mire. Voy a tomar... Ya, aquí hay dos. Esta, la que está en este lado. Y la que está del otro lado, la que es simétrica. ¿Sí? Entonces, estas dos son dos líneas, ¿no? Cada una de ellas pues tiene una corriente hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, considere estas dos. Y ahora, debido a estas dos, piense cuál debe ser la dirección del campo, por ejemplo, en este punto. Bien, como le digo, ambas tienen una corriente que va hacia abajo y hemos visto que el campo magnético, debido a una línea de corriente, es circular y obedece a la siguiente dirección, ¿no? Por ejemplo, si el corriente está saliendo, lo vimos las clases pasadas, si la corriente está saliendo, como aquí, en este punto, el campo es así, ¿no? Es circular, pero hacia allá.
¿sí? Y si la corriente estuviera entrando, en este punto el campo sería seriano. Esto lo determinamos las clases pasadas, ¿sí? Bien, entonces, en este punto rojo que estoy dibujando, debido a este primer hilo, muy largo, con corriente hacia abajo, se puede ver pues que el campo sería seriano. ¿Sí? Perpendicular y en esa dirección. Y debido al otro hilo, este de aquí, que también está hacia abajo, el campo sería en el sentido opuesto, ¿no? En este punto. Sería. Pero como este hilo, el primero, está más cerca, la intensidad es mayor, porque usted recuerde que el campo es proporcional a 2pi sobre ρ. Es decir, mientras menor sea la distancia, mayor el campo, ¿no? Entonces, este de aquí es mayor que el otro. Por lo tanto, la resultante de esos dos campos es este de aquí. Este va a ser la dirección del campo en este punto. ¿Correcto? Lo mismo en cada uno de los puntos de la circunferencia, pues. Tomo la contribución de esos dos simétricos. Claro, y usted dirá, ¿y la contribución del resto en este punto? Bueno, la contribución del resto más o menos sigue la misma idea, ¿no? Siempre que tome usted una línea, va a tener una simétrica. Y una de ellas es mayor. ¿Cuál es mayor? La que genera el campo en este sentido. Usted repite eso para todo este camino y usted observa que siempre en este camino el campo es circular, ya sabemos que es circular, pero obedece este sentido. Ya, preguntas hasta ahí, jóvenes. Bueno, ¿algo no quedó claro? Profesor, Sí, dígame. una duda. La dirección del campo magnético no debería ser para el lado contrario, sabiendo que la intensidad de corriente es entrante. Entrante visto de dónde, ¿no? Entrante sería visto Desde arriba, claro. del eje, no, visto de arriba. Ah, ya, claro. Visto de arriba es entrante, o sea, es como esto, ¿no? O sea, visto desde aquí, ¿no? Aquí está, bueno, así dibujan, ¿no? El ojo, ¿no? Ya, visto de aquí, la corriente, debido, por ejemplo, a este primer elemento, es entrando, ¿no? Entonces, si es entrando, estamos en este caso, ¿no? Pero estamos calculando el campo, observe, del otro lado, o sea, por aquí, ¿no? Está del lado de allá. Entonces, sería hacia allá, ¿no? Entonces, este es el sentido debido a este elemento de corriente, debido a este que estoy resaltando aquí nuevamente, debido a este. Debido al otro, al que está del otro lado, en este punto sería así, pues, sería como este, ¿no? En este punto, ¿no? Sería para el otro lado. Sería. Pero como le digo, este es mayor porque está a menor distancia, ¿no? Entonces sería para allá. No sé si eso queda claro. Ojo que estoy hablando dentro del cilindro. Ahora, interesante, afuera del cilindro va a ser diferente, va a ser el opuesto, ¿no? Justamente lo que usted está diciendo, ¿no? Afuera. Vamos a ver afuera después, ¿no? Pero aquí adentro me parece que es este, ¿sí? Bien. O sea, si hubiera, ¿no? O sea, primero tenemos que determinar ahora cuánto vale, ¿no? Pero en principio este es una buena un buen análisis para decir que es hacia allá, ¿no? Ahora vamos a determinar si es que realmente cuánto vale, ¿no? A ver. El cilindro es hueco, no necesariamente, el cilindro no necesariamente es hueco. Lo que pasa es que la corriente solo fluye sobre la superficie en este primer caso. ¿Ya? Claro, si hubiera algún material
también tendríamos que utilizar otra ecuación que no hemos visto todavía, ¿no? El equivalente para la magnetostática en la materia, ¿no? El equivalente al vector desplazamiento, que es el vector H. Eso todavía no lo hemos visto, ¿no? Entonces puede considerar que es hueco mejor, ¿no? Para no tener que hablar de eso. Ah, profe, ¿desde qué punto se refiere? No se logra ver. Profesor, Sí, dígame. ahí donde está considerando el círculo pequeñito, el amarillo, Ujú, para hallar la dirección en algún ujú. punto, ¿no también habría más líneas de un lado que del otro? Sí, 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 son infinitas, ¿no? Por eso le comentaba, ¿no? Solamente estoy tomando estas dos. Claro, en realidad son infinitas, ¿no? O sea, hay otra por aquí, No, a lo que me refiero ¿no? es que a lo que me refiero es que a partir de ese punto para un lado hay muchas más líneas que a partir del punto para el otro lado. Bueno, ya no entiendo muy bien a qué se refiere, ¿no? Tendría que dibujarlo, ¿no? O sea, Bueno, en fin, si se ya, toma dígame, un, dígame. si se toma un punto, lo que me Ajá. refiero es que Un punto aquí, como este que tomé, como sí, este. ujú, Ya. lo que me refiero que las líneas durante esa recta para el otro lado son mayores que las del otro lado. Y no sé si, Las líneas de corriente sí, para un lado, o sea, ¿a qué se refiere para un lado? O sea, para el lado, ¿cuál? justo de esa recta que trazó. Pero hay una nada más, o sea, no son infinitas, porque el cilindro es como si fuera hueco, ¿no? Más o menos. No sé si, o sea, no hay, adentro del cilindro no fluye corriente, la corriente solo fluye sobre la superficie, Ah, ya, ya. Ok, profesor. ¿sí? Aquí Sí, sí, está, ok. listo. Bien, sí influyen, pues las otras líneas de la superficie también van a influir, ¿no? Entonces, para cada una de ellas usted puede hacer un análisis similar, ¿no? Ahora, esto aquí es un análisis previo, ¿no? O sea, más o menos es una sospecha, ¿no? Porque tendremos que considerar, como dice su compañero, todas las líneas para saber realmente si esto se repite. Pero si ya considerando estas dos, más o menos que existe una tendencia para allá, ya es plausible colocar el campo en esa dirección. Ahora, el valor, por ejemplo, lo vamos a determinar ya haciendo el cálculo. Entonces, inclusive ya podemos hacer el cálculo y usted se va a dar cuenta de algo haciendo el cálculo. Entonces, una vez que dibujamos este camino le llamamos C1, por ejemplo. ¿Ya? C1. Entonces, decimos, vamos a aplicar la ley de Ampère. Antes, recordando que hemos dicho que debido a esto que hemos supuesto, ¿no? Que es una buena suposición para ver cuál es la dirección, la componente del campo en cualquier punto a lo largo del eje Z es 0, ya que el campo es circular. El campo solamente es circular, no tiene esta componente, pues, ¿no? Por ejemplo, no tiene esta a lo largo del eje Z. Y también la componente a lo largo de ρ es 0. Ninguna de estas líneas infinitas que están sobre la superficie generan un campo que sea radial, ninguna de ellas. Para todas es circular. Bien. Entonces, bueno, entonces en este caso el campo solamente depende de phi, ¿no? Puedo decir que tiene la componente phi, phi. ¿Ya? Como le digo, esta es una primera, un primer intento. Ahora vamos a determinar qué pasa con esto. Entonces aplicamos la ley de Ampère sobre este camino. Entonces, esto primero que nada me va a permitir calcular el campo dentro del cilindro. Entonces esto sería para ρ menor que el radio. Entonces si yo aplico aquí la ley de Ampère, tendría la integral del campo diferencial de L sobre el camino 1.
Y esto sería igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Por el camino 1, ¿no? Ya, a ver, ¿a qué es igual esto? Entonces veamos. Bueno, el campo en magnitud es uniforme sobre toda esta circunferencia, por lo que ya se ha dicho. Entonces, esta primera integral solamente sería la intensidad o la magnitud del campo multiplicado por el camino total, ¿no? O sea, la circunferencia. ¿Sí? Bueno, esa circunferencia, esto lo podemos llamar ρ. Entonces sería 2pi por ρ. Y esto sería igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Cuánto es la corriente encerrada por este camino? O sea, toda la corriente que pasa por dentro del camino. ¿Cuánto es esa corriente encerrada, jóvenes? 0. Porque toda la corriente que está sobre la superficie. Entonces, por ahí no pasa ninguna corriente. Bueno, entonces, de aquí debo concluir, ya que el ρ no es 0, que la única sería que este sea 0. Y entonces, el campo magnético es 0. Ojo, eso es dentro del cilindro. Bien, claro que si usted considera afuera, ya estará sospechando que la corriente que pasa dentro del camino, o la corriente que está encerrada por el camino, ya no es 0, ¿no? Y ahí va a ser la corriente, la propia corriente que está fluyendo. Entonces usted repite el análisis afuera. Nuevamente el campo va a ser circular aquí afuera. Usted hace aquí. A ver, voy a hacerlo aquí y lo voy a llevar para allá. Ajá. Se toma otro camino para afuera. Este, por ejemplo. Afuera. A este camino le puede llamar C2. Nuevamente, como este es producido por infinitas líneas de corriente, espero que el campo sea circular. Entonces digo, para ρ mayor que R, que sería este caso, tendría que aplicar la ley de Ampère sobre el camino 2. Bueno, de nuevo mu sub 0 por la corriente encerrada por el camino 2. Bien, esto de aquí es igual que antes, sería la intensidad del campo 2pi por ρ. Y esto sería igual, ahora sí, mu sub 0, ¿cuál es la corriente encerrada por este camino? Bueno, la corriente encerrada por este camino es I, ¿no? Ya que I es la corriente que pasa por todo el cilindro, ¿no? Entonces aquí sería I mayúscula. Y de aquí sale la intensidad, ¿no? La intensidad sería mu sub 0 por I sobre 2pi por ρ. Ahora, la dirección. Bueno, en este caso, la dirección, si usted hace el mismo análisis que hemos hecho antes, solamente toma 2 para tener una idea, ¿no? Observe que ahora, debido a este primer elemento, de nuevo que lo estoy mostrando aquí, este primer elemento, ¿sí? Sobre este punto, el campo tiene esta dirección. ¿Correcto? Y sobre el elemento que está al otro lado, que al final son ellos los que producen la corriente, ¿no? O los que producen el campo, son los únicos que tienen corriente, será para allá. Pero este está mucho más lejos, igual que antes, entonces su intensidad es menor. Entonces la que sobrevive sería esta. De nuevo usted, si quiere tener total seguridad, aunque aquí ya por cuestiones de simetría se observa, ¿no?
Usted toma otro, por ejemplo, su compañero decía, pero hay otras líneas de corriente. Sí, hay otras. Por ejemplo, toma esta aquí. Pero también tiene su simétrica esta aquí. Simétrica está por acá. ¿No? En este caso, estas dos también van a generar una intensidad de campo en este punto, pero usted va a poder mostrar haciendo eso, ya yo no voy a estar haciéndolo porque no vamos a demorar mucho, que el resultado es que el campo va a tener esta dirección. Entonces, en este segundo caso, el campo tiene esta dirección. Entonces, con estos ejes que estoy dibujando aquí, esto es el sentido menos phi. Aquí sería, si usted quiere calcularlo vectorialmente, sería menos. Este sería el valor del campo afuera. Lo cual tiene bastante coherencia. Por ejemplo, si usted no quisiera hacer todo ese análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que usted podría hacer para verificar que esto está correcto es hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa si R es muy pequeño? Si R va a 0, el radio del cilindro. Bueno, si R va a 0, lo que usted en realidad va a tener, ¿qué cosa es una línea, ¿no? Toda la corriente se va a centrar en solamente una línea que va hacia abajo. Y aquí ya usted sabe cuál es el campo. ¿Cuál es el campo en este caso? En este caso sería esto aquí, ¿no? El que ya vimos, ¿no? Debido a una línea, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué dirección o qué sentido tiene? Bueno, este ya lo vimos, para una línea es esto, ¿no? Entonces, eso corrobora lo que le acabo de decir aquí. Ya que la corriente está yendo hacia abajo, si estuviera yendo hacia arriba, bueno, sería más vector unitario de phi. Bien. Observe que esta expresión no depende de R. Solo basta que usted esté calculando fuera de ese R. Entonces, de nuevo, en este caso, usted considera un R que va a 0, pero esta expresión no va a cambiar porque no depende de R, ¿no? Entonces, esto aquí debe valer aquí también. Y efectivamente, pues nosotros sabemos que el campo debido a una línea de corriente es mu sub 0i sobre 2pi rho, ¿no? Que es este. Entonces, realmente esto de aquí también es lo mismo que para un solo cable, nada más, ¿no? Que contiene a toda la corriente I. Bien. A ver. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Todo claro, profe. Ya. Profe, Sí, dígame. una duda, el campo, al final ya el campo magnético que se generó ya dentro del cilindro fue a base de esas dos líneas de carga, de esas líneas de corriente que estaban en las superficies, ¿no, profesor? Sí, no solo estas dos, en realidad son todas, ¿no? Aquí yo supuse que tiene alguna dirección, ¿no? Entonces, bueno, no supuse, ¿no? Hice un pequeño análisis para ver, bueno, si es que tiene una dirección, me parece que tendría que ser esta, ¿no? Pero en realidad esta es contribución de todas las líneas que existen, ¿no? Alrededor. Entonces, bueno, haciendo eso y colocándolo en el ley de Ampere, yo mostré que es 0, ¿no? Pero en realidad, claro, lo que usted tendría que hacer aquí todavía es, por ejemplo, convencerse de que el campo es así, es tangente a este círculo. Esto es ya debido a dos nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted, como le dije antes, ¿no? Tendría que tomar otras dos. Esta, por ejemplo, y esta. Estas dos, ¿no? Esta con esta. Observar, tendría que hacer ahí un dibujo, ¿no? Algo así, a ver. Tal vez visto de arriba sería más fácil el dibujo, ¿no? Entonces estamos queriendo calcular el campo aquí adentro, ¿no? Entonces hemos tomado dos, ¿no? Hemos tomado, por ejemplo, estas dos. Entonces, debido a estas dos, ya queda claro que el campo va por allá.
Pero en realidad usted podría tomar otras dos, ¿no? Entonces, lo que le estoy diciendo es que convénzase que va a tener esa dirección, ¿no? Entonces, usted puede tomar esta debido a el campo debido a este punto, ¿no? Entonces, debido a este punto, el campo también tiene que ser circular. Circular debido a este punto es así. Claro, y usted dice, ah, pero mire, vea, tiene una dirección diferente. Lo que pasa es que cada punto tiene un simétrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, debido a este punto, que sea simétrico con respecto a este. También es circular, y observe que la distancia es la misma. Sería algo así. Y son iguales en magnitud. Entonces usted descompone, suma, y usted va a mostrar que el resultado de estos dos también es tangente. Claro, y usted dirá, pero ahora veo que hay más líneas para allá. Claro, lo que pasa es que también tiene que considerar estos dos de aquí. Este y este. Y para estos dos, el resultado del campo es tangente, pero hacia allá. Y estos dos son mayores que estos dos, porque están a una distancia menor. Entonces, usted realmente tendría que convencerse, pero ya con esto es suficiente, ¿no? Ya tomó algunos puntos, ¿no? Ya debería ser suficiente para convencerse, ¿no? Bien. Ahora, bueno, se nos pasó la hora, ¿no? Ya. Pero está bien, pues, está bien. Vale la pena cuando se expresan todas las dudas, ¿no? Hagamos el mismo ejemplo ahora. El mismo ejemplo. Profe, ¿y en un examen puedo hacer eso? ¿Qué cosa? Lo último que he comentado. Ajá, sobre suponer eso. Claro, hay un análisis previo, ¿no? El análisis justamente le estoy mostrando más o menos cómo sería, ¿no? Bueno, en este caso, por lo menos este análisis, ¿no? Por lo menos este análisis. Aquí se quedó marcado, lo debía haber borrado. Ya. Bueno, tiene que haber un análisis previo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo de hecho esto no podría hacerse, este problema? Por ejemplo, ¿cómo yo no considero que este problema está bien resuelto? Por ejemplo, si doy este problema y de frente se observa esto, ¿no? De frente está seco. Entonces no hay ninguna justificación aquí de por qué el campo tiene que ser en la dirección de la línea de corriente. Entonces, no, tiene que haber un análisis previo, ¿no? A menos que ya se utilice de algún resultado hecho en clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene algo así, por ejemplo, ¿no? Bastante parecido, entonces usted puede decir de lo hecho en clase, ¿no? Se mostró que el campo era papá, y listo ya. Pero siempre tiene que haber algún análisis, ¿no? Sobre todo en este caso, en la ley de Gauss, para el campo eléctrico, es un poco más evidente, ¿sabe por qué? Porque la dirección del campo es la misma que la dirección de la distancia a la línea de carga, ¿no? Entonces, con el campo es más fácil, con el campo eléctrico, pero con el campo magnético no, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Pues usted tiene una carga aquí. ¿Cuál es el campo eléctrico en este punto? Fácil, es este. A menos que sea negativo, es en el sentido o sentido opuesto, nada más. No hay otra. Pero, por ejemplo, usted tiene una corriente aquí. Aquí, ¿cuál es el campo? No es ni aquí ni aquí. Es así, es perpendicular, ¿no? Entonces, no es tan evidente, ¿no? Hay que hacer un análisis previo. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo cilindro que el caso anterior. Pero, en este caso, la corriente va a fluir sobre toda el área transversal del cilindro. ¿Ya?
Y es más, ni siquiera va a fluir uniformemente sobre el área transversal del cilindro. No va a ser uniforme. La densidad de corriente eléctrica va a ser proporcional a ρ. O sea, mientras más lejos esté del eje Z, mayor densidad de corriente, ¿no? Pero la corriente fluye en la dirección del eje Z, ¿no? Ah, no, y yo puse un pero. Ya, entonces sería lo mismo que hemos encontrado antes. Entonces solo dibujo una parte. Ujú. De nuevo aquí están mis ejes. Sí. Bien, pero la corriente fluye, entonces como le comenté, sobre todo el área transversal, ¿no? Ya, no solo sobre la superficie. Entonces, fluye una corriente I, ¿sí? Entonces, este I en realidad es el resultado de calcular el vector densidad de corriente, su flujo, ¿no? Sobre la superficie, para toda esta superficie. Entonces, esta superficie le voy a llamar S, sobre toda esta superficie. Ujú. Bien. Ahora dice que este J es proporcional a ρ, ¿no? Entonces podremos encontrar cuánto vale, o sea, cuánto es ese término de proporcionalidad, ¿no? J es proporcional, entonces lo podemos poner como un alfa, ¿no? Por ρ, proporcional. Bien, entonces la primera idea sería encontrar alfa. Bien, entonces de aquí tenemos I es dato, ¿no? Tendríamos I igual a quién. Al integral, bueno, como I es paralelo al eje Z, entonces J, recuerden, es así también. Bien, sobre esta superficie que estamos mostrando aquí, sobre esta es la superficie S, bueno, el vector normal a la superficie también tiene la dirección de J, ¿no? Entonces, por lo tanto, este es el producto de dos magnitudes nada más. Entonces, aquí sería J por ds, ¿no? Y este J es alfa por ρ. Y el diferencial de superficie de este tipo de superficie aquí en coordenadas cilíndricas, ya que estamos utilizando ρ, entonces recuerde que esto es ρ por d phi por d ρ, ¿no? Es como calcular el área de este pequeño rectángulo, cuyos lados, uno de los lados es este pequeño arco, que es ρ por diferencial de phi, y el otro lado es diferencial de ρ, ¿no? Por eso es que este es el diferencial de área, ¿no? Bueno, esto calculamos sobre toda el área de este círculo, ¿no? La sección transversal del cilindro.
Bueno, este es alfa. Cuando integramos en phi, integramos de 0 a 2pi. Entonces sería 2pi por alfa. Y aquí la integral nos quedaría de rho al cuadrado diferencial de rho. Bueno, esto es rho al cubo sobre 3. Y los límites de integración para rho es desde que vale 0 hasta que vale r, que es el radio del cilindro, ¿no? Entonces aquí sería de 0 a r. Bien, de aquí tenemos entonces que cuánto vale la corriente. Sería 2pi por alfa. Y de aquí podemos encontrar el valor de alfa, que es el factor de proporcionalidad, ¿no? Alfa sería 3 veces la corriente sobre 2pi r cubo. Correcto. ¿Por qué estamos calculando alfa? Porque cuando querramos calcular el campo, por ejemplo, dentro del cilindro, ¿qué corriente fluye? Ya estamos sospechando el tipo de camino que vamos a utilizar. Bueno, la corriente que fluye no es I es la corriente sobre todo el cilindro. Entonces vamos a necesitar saber solamente cuánto vale hasta cierto ρ. Entonces necesitamos saber cuánto vale el alfa en ese caso, que nos permite calcular la corriente sobre cualquier sección transversal ahora, ¿no? Ya teniendo el J, el vector densidad de corriente. Entonces procedemos como en el caso anterior. Entonces dentro del cilindro yo puedo determinar cuál es la dirección del campo. En este caso, ¿qué voy a suponer? Bueno, voy a suponer que este cilindro sobre el cual fluye una corriente sobre toda su área transversal es formado, ¿no?, por varios cilindros huecos, varias superficies de cilindro, ¿no? Entonces aquí suponemos que el cilindro es formado por varias superficies cilíndricas. ¿Para qué? Para estudiar cuál es la dirección del campo. Entonces, en el caso anterior ya vimos cuál es la dirección del campo debido a un cilindro, ¿no? Debido a un cilindro. ¿Cuál es la dirección del campo? Solamente si fuera, por ejemplo, el cilindro que está aquí, el grande, y yo quisiera calcular por aquí, en este punto. Si fuera solamente debido al cilindro grande, sería por allá, ¿no? Después el siguiente cilindro también, el siguiente también. Y ahí va, ¿no? Bien. A ver, disculpa. Profesor, Mm. este cilindro es un cascarón, ¿no, profesor? ¿Este que estoy mostrando ahorita? Ajá. No. Ya, este ya no es un cascarón. Este aquí es un cilindro sobre el cual la corriente está fluyendo sobre toda su sección transversal. Por eso que hay un J que es proporcional a ρ. Ah, ya, pero aunque sea sólido, también se cumple eso lo que dijo, ¿no? Con lo de las En el líneas. caso, claro, estoy apoyándome del resultado justamente de este resultado anterior, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, debido solamente a un cascarón cilíndrico, si lo podemos llamar así, ya sé más o menos cuánto vale el campo. El sentido, ¿no? Por lo menos. Ahora, yo sé que hay varios cascarones, ¿por qué no? Uno del lado del otro, ¿no? Pero ahora, interesante es lo siguiente, jóvenes. Para los que están, por ejemplo, si esta es
el camino que voy a tomar a una distancia ρ. Quiero calcular el campo a una distancia ρ. Yo estaba pensando en eso ahorita. ¿Está bien? Entonces, todos los cascarones que están afuera de esta distancia ρ, todos los cascarones cilíndricos, ¿qué campo producen en este punto? Es cero, pues, ¿no? Porque hemos visto en el ejemplo pasado que para un cascarón cilíndrico, solo para uno, el campo adentro del cascarón es cero. Aquí está, demostrado. Dentro del cascarón. Entonces, este cilindro está formado por varios cascarones. Aquellos que tengan radio mayor que este ρ, el campo en este punto sería el campo dentro del cascarón. Y ahí es cero. Entonces, realmente en este punto solamente es contribución de los cascarones que están dentro, no de los que están afuera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, en este punto sería contribución de los cascarones que están dentro nada más, ¿no? Voy a llamarle punto P a este punto. Entonces, en el punto P, el campo es contribución de los cascarones cilíndricos con radio menor que ρ. ¿Sí? Ahora sí. Listo. Ya que aquellos cascarones que tienen radio mayor que ρ, ese punto P es un punto interno y por lo tanto el campo es cero. Lo mostramos arriba. Bien, entonces si solamente es contribución de los cascarones que están dentro, de los cascarones que tienen un radio menor que este ρ, entonces para todos ellos el punto P es un punto externo. Entonces para todos ellos se cumple esto que he puesto antes, ¿no? Esto aquí. Para cada uno de ellos el campo tiene este valor. Claro que aquí la corriente sería la corriente que pasa sobre cada uno de esos cascarones, que no es I, ¿no? Es otra corriente. Pero por lo menos el sentido funciona. El sentido sería menos Fi. Entonces realmente era lo contrario que yo puse inicialmente, ¿no? Menos Fi, esa sería. Entonces esta es la dirección del campo realmente. A ver. Ya. ¿Qué tal? ¿Queda claro eso? Hay que hacer el análisis, ¿no? Si no, uno se confunde. Yo inclusive lo había puesto al revés al principio, ¿no? Pero no, es para aquí, ¿no? Bien, entonces ahora, con tranquilidad, ya puedo utilizar la ley de Ampère. Dentro, por lo menos, ¿no? Entonces, dentro ya sé el sentido es este. Entonces, utilizando la ley de Ampère, por ejemplo, para ρ menor que el radio, o sea, en este punto que estoy dibujando, para este camino, de nuevo, este camino lo llamo C1. Entonces tendría la integral del campo por diferencial de L sobre C1 igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Muy bien. Entonces observe, ¿no? El campo es uniforme. Puedo tomar un camino que tiene el mismo sentido que el campo, este aquí, para que esta integral simplemente sea el producto de las magnitudes. Entonces aquí voy a tener el campo por el camino total. El camino total es 2pi por ρ. Entonces aquí tengo B por 2pi por ρ. Y aquí tendríamos sub 0. ¿Y cuál es la corriente encerrada por este camino? Bueno, será el J, el flujo de J dentro de esta área. ¿Sí? Entonces va a ser ¿qué cosa? La integral de J. Y esta área es, bueno, el diferencial de área es el mismo diferencial de aquí.
mismo diferencial de ese. La única diferencia es que voy a integrar el ρ desde 0 hasta ρ, pues. No voy a integrar hasta el radio, no tomo toda la corriente, solamente tomo la corriente que pasa por este camino de radio ρ. Entonces sería J por el diferencial de área, ¿no? A ver, esto aquí es mu sub 0. El J ya sé quién es, el J es alfa por ρ. Decía condición del problema, que es proporcional al ρ. Y el diferencial de área es, lo pusimos también ρ, diferencial de phi, diferencial de ρ. Esto lo debo integrar, bueno, para phi de 0 a 2pi, ¿no? Realmente es una integral doble, ¿no? Porque es una superficie. Para phi entonces es de 0 a 2pi. Y para ρ es de 0 hasta una distancia ρ. Entonces aquí para no confundirme le voy a poner ρ'. Esta es una variable de integración, puede ser cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces aquí sería el campo por 2pi ρ. X sería igual a mu sub 0. 2pi para el phi. Y aquí tengo r cubo sobre 3, ¿no? O sea, ρ al cubo sobre 3. Bien. Me parece que está faltando algo. Ah, ya, el alfa, ¿no? Y aquí faltó el alfa. Muy bien. Entonces aquí observe que puedo eliminar 2pi ρ, 2pi, un ρ. Entonces queda al cuadrado. Y ahora ya tengo el campo. El campo sería mu sub 0 por alfa. Pero alfa lo encontré anteriormente. Aquí. Es 3i sobre 2pi r cubo. Y además acá hay un 3, ¿no? Este 3 de aquí. Bueno, y todo por ρ cuadrado. Listo. A ver, ¿cuánto sale esto, jóvenes? Se va aquí. Y nos queda mu sub 0i. El alfa, creo, profe, lo reemplazó. ¿Lo puedes tomar el alfa? A ver. 3i. Sobre ¿Está bien? 2pi y por r al cubo. Sobre 2pi. Ah, 2pi. El alfa es, gracias. 2pi. Sería aquí sobre 2pi por r al cubo, ¿no? Listo. Entonces aquí ya, ahora sí, sería mu sub 0 por i, gracias. Mu sub 0 por i sobre, aquí sería 2pi r cuadrado, ¿no? Disculpe, r cubo. Y aquí sería ρ al cuadrado. Listo. Este sería el campo, ¿no? Ahora, su dirección, bueno, es la dirección que ya hemos determinado. La dirección sería esta aquí, ¿no? Esto aquí es menos, ¿no? Menos fi. Listo. Y ahí está el campo adentro, ¿no? Este sería el valor del campo magnético a cualquier distancia ρ. Bien, por último, tendríamos para ρ mayor que r. Bueno, usted repite aquí el procedimiento. Cuando es mayor ya es más fácil la dirección, ¿no? Estaríamos por afuera, ¿no? Y afuera, ya está totalmente garantizado que todos los cascarones cilíndricos están adentro, ¿no? Si todos los cascarones cilíndricos están adentro, estaríamos como en este segundo caso, ¿no? El campo tiene dirección menos fi. Entonces también sería hacia allá. ¿No? Bueno, al que usted calcula. Y en la ley de Ampère, de nuevo,
A ese le podemos llamar un camino 2, mu sub 0, la corriente encerrada por el camino 2, que aquí es mucho más fácil, porque la corriente encerrada por el camino 2, como está afuera, bueno, es toda la corriente, ¿no? Y listo. Entonces aquí ya esto es más rápido, ¿no? Aquí tendríamos B por 2 pi rho sería igual a mu sub 0 por la corriente I, ¿no? Bueno, y aquí B sale, ¿no? Mu sub 0 por I sobre 2 pi rho. Listo. ¿Y qué dirección era? Dirección menos F. Esto sería afuera, ¿no? Bien, jóvenes, más o menos así, ¿no? Ya. Listo, vamos a terminar entonces con, bueno, se nos fue el tiempo, ¿no? En en la primera parte. Ya. Ya, vamos a terminar con lo que le había comentado de la forma diferencial. ¿Ya? A ver, la forma diferencial. A ver, me preguntan. ¿Qué me dicen? En magnetismo, la magnitud del campo eléctrico, de ese campo magnético, ¿no? De repente está queriendo decir. La magnitud del campo magnético es continuo. Normalmente lo que es continuo son los potenciales, ¿ya? No los campos. Estoy buscando un ejemplo en el cual no sea continuo. En el solenoide creo que no es continuo. Sí, dígame. Pues, había mencionado también que los campos, Disculpe, que los campos son continuos. Disculpe, no, se cortó un poco. Ya, me imagino que me quiere decir que los campos sean continuos. Los campos, claro, los campos tienen que ser, a ver, un campo que no sea continuo, pero justo estoy pensando en eso, pues, ¿no? Un campo que no sea continuo para darle un... pero, por ejemplo, un solenoide, en un solenoide, el campo magnético no es continuo. Un solenoide es más o menos como lo que estamos haciendo. Pero la corriente fluye así, ¿no? Es circular. La corriente, no el campo, la corriente. Entonces, por ejemplo, se le colocan unos alambres así, ¿no? Dando vueltas. Entonces, en este caso, se puede mostrar que el campo magnético afuera es cero. Así, cero. Y el campo magnético adentro es uniforme, ¿no? Y es proporcional a la intensidad de la corriente. Entonces, mientras mayor sea la corriente, es mayor, ¿no? Claro, este solenoide tiene que ser muy largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el campo es... Aquí el campo, como le digo, no es, es diferente de cero, ¿no? Y realmente es mu sub 0, número de vueltas por unidad de longitud corriente, ¿no? Listo. Entonces, si la corriente es muy alta, por ejemplo, este valor es cada vez más grande, ¿no? Bueno, claro que esto es muy pequeño, ¿no? Pero en fin, aquí hay una discontinuidad, ¿no? Entonces, pensaba en este ejemplo para responder su pregunta, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay alguna explicación que pueda mostrar que el campo no es continuo, ¿no? Realmente, como le digo, lo que se entiende que es continuo es el potencial, ¿no? Otra, por ejemplo, en electrostática es la esfera. Aquí usted tiene un cascarón. Con carga Q. Si usted utiliza la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, aquí afuera, este es de una carga puntual, ¿no?
Y dentro es 0, porque es un cascarón, no hay carga encerrada. Entonces, en este punto, si usted dibuja aquí la intensidad del campo eléctrico y R, entonces aquí justo está el radio de la esfera. Entonces, cuando el radio es mayor, cuando el R es mayor que el radio, es esto, ¿no? Es así. Y cuando el R es menor que el radio, es 0. Aquí. Observen, ¿no? Que hay un punto de discontinuidad también. Para el campo eléctrico. El potencial es diferente. El potencial usted puede mostrar que sí es continuo, el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, aquí le doy un par de ejemplos. Realmente yo no sé cómo, de repente otra forma, tenga alguna forma de explicar por qué tiene este. Claro que estos son ejemplos idealizados, tal vez, ¿no? Pero en fin, aquí hay por lo menos 2 ejemplos, tanto para el campo magnético como para el campo eléctrico, donde se muestra que hay un punto de discontinuidad, por lo menos. Entonces, no me atrevería yo a decir en estos momentos, ya que pensé en esos 2 ejemplos ahora, que el campo es continuo. Yo creo que debería ser continuo también, ¿no? Pero aquí en estos 2 ejemplos se muestra que lo que es... En realidad no. Por eso cuando se habla de continuidad, se habla de continuidad del potencial, ¿no? Ya. Muy bien. Ya, lo que le iba a comentar es sobre la forma diferencial de la ley de Ampère. Entonces nosotros hemos encontrado esto, ¿no? Nosotros sabemos que la ley de Ampère ya. Les recomiendo que también haga el caso del solenoide. Utilice la ley de Ampère para mostrar, pero que tome énfasis en analizar la dirección del campo. ¿Ya? Eso está bien explicado en el Griffiths, por ejemplo. Así al detalle. Sobre la dirección del campo. Bien, entonces, la ley de Ampère, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Como sub 0 por la corriente encerrada, ¿no? ¿Sí? Y hemos visto que eso vale para cualquier camino cerrado, ¿no? Bien, entonces aquí para llevarlo a la forma diferencial, lo que hay que hacer es utilizar, pues, una de las 2 propiedades que hemos visto para transformar integrales de área, volumen y de camino a área. Entonces, normalmente cuando nosotros queremos transformar una integral de superficie cerrada a volumen, utilizamos el teorema de la divergencia. Y cuando queremos llevar una integral cerrada de camino a superficie, utilizamos el teorema de Stokes. Entonces, en este caso, usted puede utilizar el teorema de Stokes y sabe que por el teorema de Stokes esta integral cerrada de línea se vuelve en el rotacional del campo que aparece ahí, ¿no? En la integral. ¿Sí? Y esta es sobre una superficie. No, este es por el teorema de Stokes. Listo. Y bueno, aquí seríamos sub 0. La idea sería llevar también esta corriente a una integral de superficie. Eso ya es mucho más fácil, ¿sí? Eso lo hacemos con el vector densidad corriente. Bien, entonces usted tiene aquí 2 cantidades que se satisfacen para cualquier tipo de superficie. Bueno, siempre y cuando esté limitada por el camino C, ¿no? O sea, más o menos así, es así. Usted tiene inicialmente un camino C. Y esto lo lleva a una integral de superficie. Entonces, ¿qué superficie es? Bueno, primero usted puede pensar que es esta solamente, ¿no? Pero en realidad hay varias, ¿no? Puede ser esta o puede ser esta superficie que parece una bolsa cuya boca coincide con el camino C. Cualquier superficie que esté limitada por este camino, vale. Entonces, como esto se satisface para todas esas superficies, no importa cuál sea, infinitas, entonces lo que debe ser igual realmente es lo que está dentro de la integral.
Entonces, realmente lo que debe pasar es que este producto vectorial sea igual a mu sub 0 por J. Bien, esta es la ley de Ampère. De forma diferenciada. Bien. Observe que esta de aquí, junto con la divergencia del campo, ya me da todas las características para el campo magnético. Por eso ellas determinan las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ya hemos encontrado todas las ecuaciones de Maxwell. Para el campo eléctrico encontramos que la divergencia del campo eléctrico era ρ sobre 0. Encontramos que el rotor del campo eléctrico es 0. Para el campo magnético ya encontramos que la divergencia del campo magnético es lo que es 0. Y que el rotor del campo magnético es mu sub 0 por J. Entonces, observen, estas son las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿no? Claro que cuando Maxwell inicialmente las planteó, eran más de 20, ¿no? Fueron otras personas que ya les dieron una forma más adecuada. Bien. Entonces, con estas 4 fórmulas, usted puede ya encarar todo lo que es electrostática, magnetostática. Claro que le va a faltar algunas cositas. Por ejemplo, le va a faltar también, no es solo esto, ¿no? Va a necesitar saber, por ejemplo, que el campo eléctrico, bueno, eso nosotros no hacemos aquí, pero en otros cursos usted lo va a ver, ¿no? Que es necesario, aunque ya es obvio para usted que el campo eléctrico, debido a alguna distribución de carga finita, en el infinito, ¿no? Muy lejos, es 0, ¿no? Igual para el campo magnético, ¿no? También se necesita. Esto es siempre y cuando esté lejos de la distribución de carga o de la distribución de corriente. Bien. Y también es necesario la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz también es necesaria aquí. Esto de aquí que es Q por el campo eléctrico más la velocidad por el campo. Ya, entonces aquí de aquí está el resumen pues, de la electrostática y de la magnetostática, ¿no? Cualquier problema que existe se puede resolver con estas ecuaciones de aquí. Cualquiera. ¿No? No hay necesidad de nada más. Claro, usted dirá, ¿y qué pasa con la ley de Coulomb, la ley de Biot-Savart? ¿No? Bueno, realmente estas ecuaciones son consecuencias de la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart. Usted puede tanto encarar un problema con todas estas herramientas, como encararla con las herramientas más tradicionales, que son la ley de Coulomb para el campo eléctrico y la ley de Biot-Savart. ¿Mm? Pero esto de aquí ya engloba ya esas ecuaciones, ¿sí? Observe que nosotros, por ejemplo, hemos demostrado que la divergencia por ejemplo, del campo magnético, uno de lo último que hemos hecho, es 0, aplicándolo en la ecuación de Biot-Savart, ¿no? O sea, aplicándole la divergencia a la ley de Biot-Savart. Y eso de aquí también lo hemos mostrado utilizando la ley de Coulomb. Entonces aquí ya están ya embutidas, ¿no? Entonces usted puede encarar de dos formas, utilizando la ley de Coulomb, la ley de Biot-Savart y el principio de superposición, que es importante, o utilizando las ecuaciones de Maxwell. Bien, veo que me están preguntando unas cosas ahí. Ah, ya, recién veo que me hablaban del cilindro. A ver. Cuando el cilindro es sólido, el campo magnético dentro ya no es 0.
No, ya no es cero. Pues. Ya no es cero. Solamente en el cascarón de cilindro dentro es cero. ¿Por qué? Porque hay una corriente, ¿no? Que pasa sobre un camino cerrado. Y me dicen, esta semana es la PC3, bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿no, jóvenes? La PC3 es la próxima semana, no es esta semana. Bien. Bien, voy a cerrar con una observación interesante, sobre todo de la orden de magnitud de las fuerzas eléctricas y magnéticas. Entonces, usted habrá observado que, por ejemplo, para calcular el campo eléctrico, usted necesita de la permitividad eléctrica, o sea, de este cero. Y usted sabe que este cero tiene el orden de magnitud de 10 a la menos 12, ¿no? 8, vamos a poner, ver. Usted sabe que esto vale 8,85 por 10 a la menos 12, ¿no? Coulomb cuadrado, Newton y metro cuadrado. Usted sabe que el campo eléctrico es inversa a esta cantidad, ¿no? El campo eléctrico es la carga sobre 4π0. Pero observe el tamaño de esta constante, 10 a la menos 12. Como está en el denominador, es como si fuera 10 a la 12 en el numerador. Y para el caso del campo magnético, por la ecuación de Biot-Savart, usted tiene un mu sub 0. Y este mu sub 0 es 4π por 10 a la menos 7. Newton, amperio cuadrado. Ahora, aquí lo que le debe causar, pues, curiosidad por lo menos, es que si usted observa el orden de magnitud de estas constantes dentro de la fuerza de Lorentz, usted va a encontrar que la contribución del campo eléctrico es mucho, mucho más grande que la del campo magnético. Porque observe que la del campo eléctrico va proporcional a 10 a la 12, positivo, ya que esto está en el denominador. Y el del campo magnético va con un 10 a la menos 7 ya. Entonces usted observa que aquí, pues, para algún experimento que usted haga, ¿no? Es la misma carga, ¿no? Una velocidad, bueno, puede ser inclusive metro por segundo, inclusive si usted le da algunas decenas o centenas de metros por segundo, esta diferencia no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es mucho más intenso que el campo magnético. Si estamos hablando de una carga en una región donde ambos existen, ¿no? Tendríamos que colocar una intensidad de campo, o tendríamos que producirlo debido a una corriente, ¿no? Porque es mu sub 0 por la corriente, ¿no? Tendríamos que producirlo debido a una corriente, pues, súper grande, ¿no? Para que el campo magnético se compare, por lo menos, con el campo eléctrico. Ahí entonces viene una pregunta natural que es, ¿y entonces por qué sentimos el campo magnético? Si es que el campo magnético es mucho menor que el campo eléctrico. Y bueno, la respuesta de por qué el campo magnético se siente en la experiencia tan igual como el campo eléctrico es debido a un resultado que hemos tenido de la ecuación de continuidad. En la ecuación de continuidad, nosotros vimos, te recordará, que la densidad de carga eléctrica sobre un conductor, está pasando una corriente, decae rápidamente. Esto es la que estaba en el tiempo cero a la menos t sobre tau. Decae rápidamente. Sin embargo, hay corriente, ¿no? Inclusive lo comentamos, ¿no? Jóvenes, hay corriente, pero la densidad de carga es cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted está analizando ya un sistema con una corriente que es la que produce el campo, quien produce el campo magnético no es una carga, es una corriente. Y la corriente es la contribución
de muchas cargas. Nosotros calculamos que en el caso de 1 amper, ¿cuántos electrones son necesarios? No sé si recuerdan. Bueno, no recuerdo muy bien, pero creo que era algo de 10 a la 19. Ahora, curioso que justamente 10 a la 19 es la diferencia entre estos dos, ¿no? Pero creo que era algo así, 10 a la 19, 10 a la 17. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ya trata con corrientes, realmente la contribución para el campo magnético es el de la corriente, no es el de una carga. Entonces hablamos de un grupo muy grande de corrientes. Disculpe, de cargas en movimiento. Entonces esto se multiplica por la cantidad de portadores de carga y crece bastante. Claro, y usted dirá, pero el campo eléctrico también, si son varias cargas, va a aumentar. Lo que pasa es que cuando fluye corriente, la densidad de carga eléctrica va a cero. Hay cargas eléctricas en movimiento, pero también hay cargas eléctricas que están estáticas en el material, sin moverse. De tal forma que la contribución del campo eléctrico, debido a la cantidad de cargas, se anula, porque la densidad se va a cero, ¿no? Y es por eso que en estos efectos, donde hay corriente eléctrica, se puede observar la presencia de la interacción magnética tan igual como la presencia de la interacción eléctrica, ¿no? Es debido a la cantidad de cargas, ¿no?, que favorece más al campo magnético que al eléctrico, ¿no? Bien, bueno, yo con eso ya voy a terminar el día de hoy. Ya la próxima clase probablemente estemos viendo la de Faraday, ¿no? Profesor, Sí, dígame. una duda con respecto a eso de densidad es igual a densidad sub 0 por E a la menos T y todo. Eso antes nos había puesto una pregunta en la que en ciertos lugares sectores del radio de una esfera valía un cierto valor, tenía un cierto valor, ¿no? Y había un valor en el que era 0. Cuando es 0 ya ahí el campo también ya debe ser 0, ¿no? ¿O no? A ver, déjenme ver, a ver si entiendo su pregunta. En alguna región. Por ejemplo, esa densidad podría ser de Ya. R menor Sí, a 2. sí, si en algún lugar del espacio, bueno, no sé si eso es lo que usted quiere decir, me corrige si no es. Si en algún lugar del espacio ya la densidad es 0, ya parte en 0, ya se queda en 0. Ya se queda en 0, sí. Ahí O sí el sea, campo valdría 0, ¿no? el campo, ¿qué campo? El campo eléctrico. Eléctrico. Claro, primero, que tendría que ser una velocidad muy pequeña. O sea, en realidad usted tiene el material, ¿no? Hay un material. En el material hay cargas positivas, fijas. Normalmente, vamos a suponer que son electrones libres los que se mueven. Y las cargas negativas, que estas sí se mueven, ¿no? Electrones, ¿no? Entonces, si usted analiza en algún instante del tiempo esto aquí, ¿cuánta carga hay aquí? 0. Sin embargo, hay corriente, porque las cargas negativas están en movimiento, ¿no? Entonces, la contribución de por ejemplo, de este material, por ejemplo, el campo eléctrico en este punto es como si fuera 0, ¿no? Es casi 0, ¿no? Es casi 0, ¿no? Es casi 0 la contribución del campo eléctrico. Sin embargo, la contribución del campo magnético no es 0, ¿no? Ahora, no siempre va a ser 0, ¿no? Porque puede ser que usted esté trabajando con un material, ¿no? A ver. No, mejor no. Mejor no porque no quiera contarle, sino porque no recuerdo bien cuál es la experiencia, entonces no quiero confundir. Bueno, pero básicamente es esto, ¿no? Sí, ya prácticamente la contribución del campo eléctrico aquí es 0, siempre y cuando esta velocidad no sea demasiado grande, ¿no? Recuerde que si esta velocidad es demasiado grande, ya la electrostática ya no es el valor, pues más o menos que nosotros utilizamos. Hay correcciones, ¿no? Correcciones relativísticas, o sea, correcciones debido a que la velocidad es tan alta. Usted sabe que cuando la velocidad es muy grande, se dilata el tiempo y la longitud, ¿no? Esa es llamada, pues, la teoría de la relatividad especial, ¿no? Entonces, como se dilata, hay un factor de corrección al campo eléctrico, ¿no? Este factor de corrección es pequeño mientras la velocidad sea pequeña con respecto a la velocidad de la luz, ¿no?
Sí, 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 eso es el de la esfera. Sí, claro, sí. Ajá. Claro, el de la esfera, ¿no? Y en los cuales la densidad varía de radio. Sí, 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 ajá. En esa región ya la densidad era cero, ¿no? Ya la densidad de carga inicial era cero, ¿no? Entonces ahí ya con mucha mayor razón. Ya si usted quisiera calcular cuál es el campo eléctrico producido por esa región, ya es cero, pues, ¿no? Porque no hay, pues, ¿no? No hay densidad de carga, ¿no? La densidad de carga es cero, ¿no? Es diferente el caso que usted esté trabajando con una esfera, no con corriente, sino una esfera sobre la cual hay una densidad de carga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, esta densidad de carga eléctrica vale una constante por R cuadrado. Y está fija, ¿no? No depende del tiempo. Entonces aquí sí hay un campo eléctrico. Bien. Bien, jóvenes, entonces lo dejo por ahí y ya nos estamos viendo el día viernes con ustedes, ¿no? Bueno, chao. Ujú. Hasta luego, profesor. Ya, chao, chao. Chao con todos, chao.